buenas noches. Seguimos con nuestras ediciones especiales de TV Mundus Noticias. El juicio que se está desarrollando contra la Corte Suprema Macrista en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados es un hecho trascendente. Ni bien comenzado el año y gracias a el llamado a sesiones extraordinarias por parte del presidente Alberto Fernández, con atención, 27 proyectos. Este es sin duda alguna uno de los más rutilantes. Son el juicio a la Corte Suprema, que ya es alevosamente connivente con la oposición y sectores de ultraderecha. Por otra parte, también está el llamado a elegir un auténtico procurador fiscal, el titular del Ministerio Público, y no como tenemos hasta ahora el deplorable Casal, que lleva como 7 años como interino, tras que desplazaran durante el régimen macrista a Gils Caraboc, que había sido realmente elegida por el Congreso. Y bueno, por supuesto, también el volver a ampliar la Corte Suprema, que hoy está hecha por la banda de los cuatro individuos, 2 de ellos de Santa Fe, y por supuesto este mamarracho que encabeza Horacio Rosati, que no solamente encabeza la Corte Suprema, sino que también el Consejo de la Magistratura, quien debiera vigilarlos. Junto a Carlos Rosenkrantz, que vemos en pantalla, fueron los dos que puso a dedo Mauricio Macri cuando instauró su régimen. Y después miren los otros personajes, ¿no? Ricardo Lorenzetti, junto a Garabano y Patricia Bullrich, vaya que tridente, ¿no? Prácticamente nefasto. Y Maqueda, que bueno, la juega de quietito, pero viene de la época dualdista. Vamos a escuchar el testimonio del diputado justamente Leopoldo Moro, uno de los más lucios en la comisión. Escuchemos. Presidente, presidente, en el funcionamiento de la Cámara, todas las comisiones tienen un carácter específico, una temática que abordan desde ese lugar. Por supuesto, como somos un cuerpo político, una expresión política, a pesar de ese carácter específico, en todas las discusiones se incorporan otros elementos que contextualizan la discusión, el debate, y le dan soporte a las posiciones que cada expresión política tiene en la Cámara. Pero yo quiero volver un poco a la función específica de esta comisión, la Comisión de Juicio Político. ¿Por qué quiero volver a eso? Porque me parece que, aunque sea constructivo el debate, no tenemos que perder de vista el eje de la actividad que desplegamos en esta comisión. La presidenta hizo una enumeración que partió de las facultades constitucionales, de las que nos da el reglamento de la Cámara, las que emanan del propio reglamento de la comisión, planteó un plan de trabajo. Yo creo que es un plan de trabajo serio, responsable, alejado de cualquier circunstancia que tenga que ver con el show político. Dejamos perfectamente en claro que va a haber un debate que incorpore a todas las expresiones de la sociedad civil cuando corresponde, es decir, con posterioridad a la admisibilidad, si es que la admisibilidad se aprueba. No puede haber un debate previo a la admisibilidad. Puede ser a posteriori. Yo estoy absolutamente de acuerdo que hay que traer representantes de toda la sociedad civil, de todas las expresiones, escucharlos con seriedad, porque efectivamente un juicio político que en este caso no se hace a la Corte como institución, porque eso sería absurdo, sino a miembros de la Corte, lo que sucede es que es una Corte escuálida, una corte que se ha ido achicando no solamente en números, sino que se ha ido achicando también desde el punto de vista de su prestigio jurídico intelectual, y entonces se habla del juicio a la Corte. Algunos lo hacen intencionadamente para deformar la propuesta, la actividad que se está desarrollando aquí. Es un juicio a 4 miembros de la Corte, pero no es un juicio a la Corte. Esto es muy importante que quede en claro. Tampoco esta comisión, es innecesario que yo lo señale aquí porque ustedes lo conocen mejor que nadie, pero para la opinión pública es bueno también subrayarlo, no juzga a la Corte. Esa es una comisión que en todo caso, si se da lugar a la admisibilidad, acusará, pero no juzga a la Corte. No estamos juzgando a la Corte como lo quieren presentar algunos medios de comunicación. Después, cuando se habla del circo
otros dijeron patoteada del Ejecutivo, otros hablan de amenaza a la Corte. Bueno, bastaría con que se sepa, y los ciudadanos lo sepan, que en realidad estamos ejercitando una facultad constitucional. Acá no hay ningún tipo de patoteada, no hay ningún tipo de amenaza, no hay ningún tipo de circo. Se está ejercitando la facultad que establece el artículo 53. Ahora bien, cuando se habla de circo, por ejemplo, se argumenta diciendo que es un circo que está destinado al show porque no se va a reunir los 2/3. Los pitonizos adelantan que no van a estar los 2/3. Pero no tuvieron ese mismo concepto, y mucho menos desplegado del modo que lo están haciendo ahora, cuando otros sectores políticos plantearon juicio político a miembros de la Corte. Por ejemplo, cuando la coalición cívica lo hizo en el caso de Lorenzetti. No dijeron que era un circo, a pesar de que era absolutamente improbable, matemáticamente improbable, que se reunieran los 2/3. Tal vez ahora los puedan reunir. Por su persistencia, tal vez ahora los puedan reunir. Y nosotros tenemos la convicción de que las pruebas que podemos presentar, si es que se genera la admisibilidad, pueda ir creando conciencia en el Congreso argentino acerca de la necesidad efectivamente de llevar adelante esta acusación frente al Senado. Pero en aquel momento ningún medio de comunicación calificó la presentación como el intento de un show o de un circo. Y no tenía por qué hacerlo nadie, porque efectivamente pretendían llevar adelante, aunque no tuvieran el número, en el marco de sus convicciones, un juicio político a uno de los miembros de la Corte, que creo que además en ese momento era presidente de la Corte, es decir, no era solamente un miembro de la Corte. Lo que pasa es que las decisiones políticas generan alineamientos, y eso se nos escapa a nosotros. No es que nosotros busquemos alimentar la grieta, pero las decisiones políticas generan alineamientos. No es culpa nuestra que se hayan alineado a defender su Corte, porque hemos llegado a esto, a la Argentina. Esta no es la Corte de todos los argentinos. Esta Corte tiene dueño. Y entonces los dueños, los que sienten que es su Corte, salieron a defenderla. Y está bien en el juego democrático que lo hagan, pero también está bien tener en claro quiénes son los que se han alineado con su Corte. Son efectivamente los 500 empresarios. No son 500 ciudadanos del común que salen a felicitar a la Corte por los fallos laborales o por los fallos en materia de derechos humanos. Son los 500 empresarios. Y si uno repasa esas empresas, la mayoría de ellas han obtenido fallos favorables de la Corte. Por ejemplo, la empresa Ledesma. ¿Cuál fue el fallo que obtuvo? El de la impunidad biológica del titular de esa empresa. Y así podríamos enumerar muchísimas de esas empresas que han salido a defender a la Corte, que han formado parte de conflictos judiciales que la Corte resolvió en su propio favor. ¿Qué otros salieron a defender a la Corte? Los medios hegemónicos, que sienten que también son dueños de esa Corte y que quedaron claramente desnudos en lo que aquí se ha denominado la banda del lago escondido. ¿Qué es lo que quieren esconder? Porque tampoco nosotros podemos dejar de lado, al margen incluso de la Corte, aunque no habría que dejarlo de lado porque la Corte tiene facultades de superintendencia que no ha ejercitado, que aquí hubo un hecho previo que ha sido sumamente grave, previo a muchísimas cosas que aquí se han planteado. Acá se ha planteado la hipótesis de que el presidente quiere largar la campaña electoral con esto, etc. Pero pasamos de largo hechos previos que se han producido en la estructura del Poder Judicial, que han sido de una gravedad inusitada y que han sido silenciados por estos medios, y que la Corte miró para otro lado sin ejercitar sus facultades de superintendencia para corregir esos desvíos. ¿O no es un desvío que un grupo de jueces fiscales viajen invitados por una empresa a lugares de lujo, en aviones de lujo, en un ejercicio claro del delito de dádivas, y que después aparezcan comunicaciones donde ese mismo grupo mafioso enquistado en estructuras jerárquicas del Poder Judicial planifica nuevos delitos para ver cómo tapaba el delito original? Eso no es grave. Eso no llamó la atención de la Corte. Eso no llamó la atención de los grandes medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación, uno de los cuales está implicado directamente en este delito, y no solamente porque ha ejercitado el delito de dádiva, sino porque además también hay una ley votada por ustedes en el año, creo que de 2017 o 2018, que habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que seguramente la hicieron pensando en el grupo Indalo,
pero esa ley está vigente, también los comprende a quienes hicieron esas invitaciones. También han incurrido en un delito, no solamente los que aceptaron las invitaciones, y con graves penalidades para esas personas jurídicas. Y esto no llamó la atención de los medios de comunicación. Sí llamó la atención y por eso lo silenciaron, en la forma de llamar la atención. Recién el diputado Rodríguez, por quien sabe que tengo un gran respeto personal, ha hecho una apreciación en relación a lo que él califica, o mejor dicho, señala como descalificaciones que no deberían existir. Y yo estoy de acuerdo con él. No deberíamos descalificarnos personalmente, ni siquiera políticamente por esta cuestión. Pero lo que sí le voy a pedir, de aquí en más, pero como consejo, no como una actitud admonitoria, es que también dirija ese reclamo al otro sector que abrió este debate a través del diputado de Mendoza, haciendo descalificaciones que están fuera de lugar. ¿Por qué están fuera de lugar? Porque adjudica intencionalidades, que también nosotros podríamos adjudicar. Acá se dice, bueno, ustedes quieren defender la Corte, ustedes quieren atacar la Corte porque la Corte falló de tal manera, de tal otra, en el Consejo de la Magistratura, etcétera. Además hacen conciliábulos a la noche en la Casa Rosada, etcétera. Y yo podría decir exactamente lo contrario. Podría decir que acá se quiere defender la Corte de Cambiemos, acá se quiere defender la Corte que está tolerando que el Consejo de la Magistratura no funcione para bloquear las designaciones que la propia Corte dijo que había que hacer, pero que nunca se materializaron, en el caso, por ejemplo, de la Cámara Federal, que ha tenido fallos vergonzosos para garantizar la impunidad del expresidente Macri. Fallos vergonzosos, como por ejemplo los que tienen que ver con el espionaje ilegal. Tan vergonzosos que llegaron a calificar a los familiares de Lara San Juan casi en la categoría de terroristas, diciendo de que la práctica de espionaje ilegal sobre esos familiares, mujeres, esposas, hermanas de los submarinistas enterrados en el fondo del mar, estaban bien espiadas porque ponían en riesgo la seguridad nacional. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que fallaron en esa causa? Nos retrotrajeron a la doctrina de la seguridad nacional, diciendo que ponían en riesgo no solamente la vida del presidente, y por eso estaba justificado el espionaje, sino que además ponían en riesgo la seguridad nacional. Las equipararon a esas mujeres con terroristas con tal de salvarlo a Macri. Ahora tuvieron además otro problema. Esa Cámara, con tal de salvarlo a Macri, también es la que dijo que el espionaje ilegal en Argentina, que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país en tamaño, en volumen y en alcance, había sido cuestión de cuentapropistas. O sea, eximieron a Macri, eximieron a Rivas, eximieron a Magdalani, cortaron ahí. ¿Y saben cuál es el problema? Que eso provocó la aparición de los chats. Los chats, con seguridad, señor presidente, son el vuelto de los agentes de inteligencia que utilizaron para este tipo de tareas y que dejaron afuera del desprocesamiento y que ahora se están tomando la revancha. Y que saben cómo hacerlo porque ellos les enseñaron cómo hacerlo. Porque fundamentalmente era un grupo de policías de la ciudad de Buenos Aires que Larreta le prestó a Macri para llevar adelante esa tarea de inteligencia. Y como saben los colegas que integran conmigo de Cambiemos esa comisión, esos mismos fueron a la comisión a denunciar que habían sido impulsados, empujados a hacer esas tareas de inteligencia y que después los habían dejado en banda. Eso pasa cuando uno se mueve con los códigos de la mafia. Y eso es lo que hay que erradicar en la Argentina. La mafia de los servicios de inteligencia, pero también la mafia del Poder Judicial que se junta con esos mafiosos y después le suelta la mano y tiene que pagar el precio político que ahora están pagando. Que este grupo mafioso descorrió el velo de lo que ocurría. Y lo que ocurría no era, diputado de Mendoza, reuniones en conciliábulos en la Casa Rosada. Lo que ocurría eran reuniones en los sótanos de la democracia entre representantes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la mano derecha del presidente de la Corte, y todo eso descubierto por grupos de inteligencia que en su momento ese gobierno de Macri había habilitado para llevar adelante este tipo de tareas y después le soltó la mano. Esta es la realidad de lo que está pasando. Ahora, ¿qué tiene que ver la Corte con esto? Y la Corte, ¿cómo no va a tener que ver con esto? ¿Cómo va a permitir que siga desenvolviéndose en estas condiciones el Poder Judicial en la Argentina? Una Corte que además, más allá de lo que dice la diputada Bregman, en relación a cuáles son los orígenes de los nombramientos, el origen político de los nombrados, tiene un pecado original.
Rosati es peronista, sin lugar a dudas. Rosenkrantz proviene del radicalismo, tenía simpatías por el radicalismo. Integraba el grupo de Nino. Ahora, en el camino fueron dejando todo eso. Fueron dejando todo eso. Y lo que admitieron es entrar por decreto. El pecado original no es que sea uno peronista u otro que venga del radicalismo. El pecado original es que se adaptaron a las reglas de juego y aceptaron ser incorporados a la Corte por una persona que hoy está prófuga de la Argentina, de la justicia argentina. Son los hijos de Pepín Rodríguez Simón que están en la Corte. Y ahí empieza un proceso de deformación. Y por supuesto que iban a hacer, lo primero que intentaron hacer es el 2x1. Porque ya no sirven a las fuerzas políticas en las que se inspiraron. Ahora servían a otras fuerzas políticas. Entonces, el alineamiento no es porque nosotros queremos alimentar la grieta. El alineamiento es porque efectivamente, en este dilema que estamos planteando, los sectores dominantes, que son los que tienen el control de la Corte, los poderes dominantes que tienen el control de la Corte, se alinean de un lado, mi estimado diputado. Y del otro lado se alinean o nos alineamos lo que intentamos tener efectivamente una Corte independiente. Porque sabemos que la justicia independiente es central, porque es un poder de mucha sensibilidad para la vida cotidiana de la gente. Es un poder que tiene que ver con la definición de la honra de las personas, los bienes de las personas, la libertad ambulatoria de las personas, la vida de los argentinos. Entonces, no nos acusen a nosotros de estar provocando un ensanchamiento de la grieta. En todo caso, lo que hay que advertir aquí, señor presidente o señora presidenta, es que hay que poner fin a este funcionamiento mafioso del que forma parte la Corte. Gracias, presidente. Leopoldo Moró usó las palabras con la síntesis que lo caracterizan, alguien que provino en su juventud del periodismo, y la claridad que tiene uno de los dirigentes políticos más preclaros y que siempre se mantuvo éticamente dentro de una línea nacional y popular y democrática. Leopoldo Moró lo dijo bien clarito, el tema de las dádivas, el tema de las prebendas, lago escondido. Recordemos que en otro programa hemos tratado este tema, donde Clarín le regala viajecitos exclusivos a los jueces y no ha pasado absolutamente nada. Puso todo sobre la mesa Leopoldo Moró, más que claro, y aparte dijo: no es un problema de que tapamos otros temas. Esta es la comisión de juicio político. Para lo otro hay otros espacios. Estamos viendo en pantalla el número 113, el tema del año de nuestra revista Ecoinformativo, gratis en PDF en ecoinformativo.com.ar. El tema del año: desnazificar a Ucrania. Y luego recuerden, año electoral, tener memoria por favor, nuestra colección de libros, los archivos del régimen, la era del gato, las caretas de Heidi, el gato de Panamá y los postdemocráticos. Bueno, por supuesto, no olvidarse porque se paga caro. Nos vamos, hay más información y muchísima por el tema del juicio político de las Cortes. Daniel Docampo Espada, Novo Mundos Net, Televisión.